Y como es tradicional, ya en este ciclo vamos a cerrar con la reseña de la jurisprudencia tributaria relevante, como siempre sostenemos. En este intervalo, en este espacio, queremos señalar los aspectos para ser tenidos en cuenta como alerta por las distintas tendencias jurisprudenciales que los temas nos van presentando respecto de los distintos impuestos. Y comenzamos con un tema que es muy interesante, que se refiere a las infracciones formales. Las infracciones formales que cuando estamos frente a una moratoria, estas infracciones formales son condonadas, pero siempre sujeto a un requisito, que las mismas no sean susceptibles de ser subsanadas con posterioridad al momento de cometerse la infracción. Y este es el tema que se nos presenta cada vez que estamos frente a una moratoria. Por lo tanto, este antecedente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, justamente es interesante desde ese punto de vista. Se trataba de una infracción formal por falta del alta temprana de los empleados, donde se discute ese tema en esa oportunidad en relación con la moratoria 27562, pero bueno, sabemos nosotros que en general estas normas son muy similares en las distintas moratorias y la conclusión que llega a la Cámara de Apelaciones en el sentido que la condonación de la sanción de la multa que se le había impuesto al contribuyente en sede administrativa, justamente por la falta de alta temprano, no se ajusta a derecho, en razón de que el deber formal transgredido, o sea, ese incumplimiento de la alta temprana, es por su naturaleza, dice la Cámara, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, lo cual no ha ocurrido en la causa y por lo tanto esta multa no queda condonada. Un tema para tenerlo siempre en cuenta. Y otro aspecto que también venimos hablando y que se presenta usualmente en la jurisprudencia, esto es cuando se aplican las multas por defraudación fiscal del artículo 46 y en especial cuando, como en la mayoría de los casos, la administración tributaria aplica justamente las presunciones de dolo. Entonces, ¿cómo juegan estos aspectos de presunción de dolo con la defraudación fiscal? Siempre sostenemos que las presunciones de dolo son una suerte de ayuda que le da el legislador a la administración tributaria respecto de alguna forma, flexibilizar el tema del ardid, el tema del dolo, que necesariamente debe ser probado. Y aquí, en este fallo que nos viene de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo de la Sala 2, justamente analiza este tema. Y analiza el tema que la sola indicación de los artículos de la presunción de dolo que realiza la AFIP, sin el desarrollo de los argumentos sustanciales, hacen a la imposibilidad fáctica de hacer operativa la presunción. Es decir, no alcanza con mencionar que se ha aplicado el artículo del inciso tanto de la presunción de dolo, sino además que hay que desarrollar los argumentos sustanciales con los cuales la administración tributaria llega a la conclusión de que se ha cometido justamente un ardid necesario para la configuración del delito. Un antecedente realmente interesante desde este punto de vista. Y también nos viene de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, de la Sala 1, en el caso Molino Olavarría, del 9 de agosto de este año 2022, nos viene este antecedente que se refería a la aplicación de la clausura del establecimiento y el decomiso de la mercadería ante la falta de documentación al momento de la inspección. La falta de documentación respaldatoria de la tenencia de la mercadería. Estos procedimientos que viene realizando el fisco y que
al cruzar la información que el contribuyente le suministra respecto de la documentación, el fisco llega a la conclusión que había serias inconsistencias respecto a la legítima tenencia del serial y por lo tanto la Cámara termina confirmando el criterio de la Administración Tributaria, que además, en el mismo sentido, la causa Contardi de la Cámara de Apelaciones de Paraná también llega a la misma posición. Un tema entonces para tenerlo en cuenta. Y otro tema que también vemos que se viene repitiendo en la jurisprudencia es este tema de la interrupción de la prescripción de la multa. Y esto es por la comisión de nuevas infracciones. La Cámara de Apelaciones, en el caso de Bonavia Horacio de la Sala 1, vuelve con el tradicional criterio en el sentido que para que se dé la interrupción de la prescripción de las multas por la comisión de nuevas infracciones, se requiere de una resolución condenatoria firme. Y en este sentido también hay otras jurisprudencias que también avalan esta posición. Es decir, que en la medida que no se encuentre esa infracción firme, entonces no estaremos ante la posibilidad de la interrupción de la prescripción. Un caso que nos viene del juzgado de primera instancia en lo penal y contravencional y de falta número 24 de la ciudad de Buenos Aires, analiza este muy interesante tema de los contadores públicos, y los contadores son funcionarios públicos en los términos de la ley 20.488. Obviamente, el tema de funcionario público, como sabemos, está definido en el artículo 77 del Código Penal, y en la medida que el contador fuera un funcionario público, tiene toda una serie de efectos y de consecuencias desde el punto de vista penal. La posición del juzgado, apartándose del dictamen de la fiscal, es negativo, es decir, el contador público no es funcionario público, no está definido como tal y por lo tanto entonces no puede adquirir tal característica. Respecto de la condonación de multas, en este caso la moratoria de la ley 27.441, tenemos el caso Natusur, es un dictamen de la Procuración General de la Nación del 14 de octubre del 2022, donde se llega a la conclusión que en el caso en que se están discutiendo condonación de multas formales o materiales o de intereses resarcitorios, acá no se exige el desistimiento del contribuyente, como sí se exige en forma expresa en las normas de moratoria cuando existe una obligación tributaria adeudada que se ingresa en el régimen. Por lo tanto, en este caso, donde se discutía la condonación de una multa, no existe el requerimiento del desistimiento por parte del contribuyente. El caso Las Palmitas del Tribunal Fiscal, un caso que hace tiempo que no veíamos en la jurisprudencia, la venta y reemplazo del impuesto a las ganancias al existir la construcción de un edificio. Bueno, acá hay todo un aspecto probatorio que se discute, pero el aspecto central en el cual el Tribunal Fiscal hace foco es en la demostración a través de la prueba rendida de la existencia del inicio de la construcción. Y a partir de ahí, entonces, llega a la conclusión de que la figura de venta y reemplazo se terminaba configurando y por lo tanto se rechazaba el criterio de la administración tributaria. Un fallo de la Corte reciente, Telefónica de Argentina, del 26 de octubre, un fallo muy importante porque es el primer caso donde la Corte llega a determinar la procedencia del ajuste por inflación en la época en que no se podía aplicar el ajuste por inflación, ante la demostración de la confiscatoriedad que había llegado a lograr
el contribuyente. Y esto tiene de importancia porque el criterio de la Corte, además del mecanismo del ajuste por inflación del título sexto, también concluyó en que forma parte del mismo, y esto integraría lo que llamamos el ajuste integral, las amortizaciones impositivas de los bienes muebles, los costos impositivos computables correspondientes a bienes muebles, inmuebles, llaves, y el tema de los quebrantos. Desde este punto de vista, este antecedente es entonces de fundamental importancia para la consecución de los casos que hoy siguen existiendo en la justicia. En el Tribunal Fiscal, en el caso Cortázar, en la sala B, un tema también muy interesante, los loteos con fines de urbanización. Y este caso presenta una característica muy especial porque resulta que se trataba de una fracción que en forma original se habían loteado más de 120 lotes de la unidad de tierra, pero con posterioridad se divide en tres fracciones, en tres condóminos, los cuales cada uno lo dividieron a su vez en menos de 50 lotes. Obviamente la posición del contribuyente era que como no había surgido más que 50 lotes, no correspondía a personas humanas la aplicación del impuesto a las ganancias, criterio este que no fue correspondido por la administración tributaria porque justamente la AFIP consideró todo el esquema probatorio que era esa loteo original de los 150 lotes, los 120 lotes más la subdivisión posterior. Y en consecuencia, el Tribunal Fiscal en este momento, confirmando el criterio de la administración tributaria, dice que el proyecto configura una misma unidad de tierra en sentido económico, en cuyo concepto se aplica también para el caso de fraccionamientos, que a pesar de haber sido realizado en distintas épocas, por eso hablamos del loteo original y el posterior, tienen una característica en común, y esta característica es que componen una unidad económica, y por lo tanto entonces él mismo se encontraba sujeto al impuesto a las ganancias. Es un interesante antecedente. De la Procuración General de la Nación, otro dictamen que también destacamos, el caso IVAS Argentina, este es del 17 de agosto, el tema que ya hemos hablado en una oportunidad, el cuestionamiento de la deducción en el impuesto a las ganancias de los intereses y la diferencia de cambio, estos originados en un préstamo, ese préstamo tomado para la compra de dos empresas. Aquí el tema es la consideración de los dividendos que origina justamente esa compra de las empresas, porque esos dividendos para la ley de impuesto a las ganancias son no computables y de este punto de vista el criterio de la Procuración es que hacer una distinción clara entre los que son no computables o el otro grupo que serían los exentos o no gravados. Y en este sentido, la limitación del artículo 17 a tales dividendos implicaría prescindir de la letra empleada tanto por este artículo como por el artículo 64, con lo cual se extenderían las previsiones a un supuesto no previsto por el legislador. En base a estos términos, en el dictamen de la Procuración se llega a la conclusión entonces de la procedencia de la deducción de estos conceptos. Tenemos que también mencionar que respecto del pago a cuenta extraordinario del impuesto a las ganancias, que hemos tratado en reuniones anteriores, la resolución 5248, el Juzgado Federal de San Nicolás ya tiene dos pronunciamientos en el sentido que hace lugar a la medida cautelar requerida por el contribuyente, ordenando a la FIP la suspensión de los efectos justamente de la resolución 5248, mientras esté pendiente el otorgamiento o el agotamiento, mejor dicho, de la instancia administrativa, al considerar el juez federal de San Nicolás
que se había dado la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora, o sea, los requisitos para la medida cautelar. Tenemos que decir que los antecedentes en la capital federal de los juzgados contenciosos administrativos están en sentido contrario porque han rechazado las medidas cautelares, con lo cual nuevamente nos encontramos ante un tema controvertido en la jurisprudencia. También nos pareció interesante señalar este antecedente ABS Argentina de la Cámara de Apelaciones de la Sala 3, que se refiere a la deducción de gastos de rodados, tanto en ganancias como en impuesto a valor agregado. Este tema que ya tiene antecedentes jurisprudenciales, pero que en este caso hay un aspecto muy particular para recoger del aspecto probatorio, que eran automóviles que se transformaban en vehículos de carga y como tales estaban destinados a la entrega de los productos a los clientes. Esto es la Peugeot Partner Patagónica, justamente transformados en vehículos de carga. Acá es importante el aspecto probatorio. La actora probó el cambio funcional de los vehículos, el cual no estaba dado en el destino que se le daba al automotor, sino fundamentalmente en el cambio esencial respecto de su concepción. Y la Cámara, con muy buen criterio, sostiene que para dilucidar este tema no se aplican los precedentes de la Corte, Rus Josefa, Janssen, Silat, ni tampoco el criterio de la Cámara de Apelaciones Parma de la Sala 3, porque se refiere a circunstancias de hecho distintos al ser utilizados estos por agentes de propaganda médica. No era la discusión, sino la discusión era justamente esa prueba importantísima del cambio funcional de los vehículos. Y en base a esto llega entonces la Cámara a decir que resultan deducibles justamente los gastos correspondientes. Del Tribunal Fiscal también nos viene este caso Transportadora del Gas del Norte. Se refiere a la determinación de la vida útil de gasoductos y plantas compresoras luego de la explosión de un gasoducto. Acá tenemos que tener en cuenta que, bueno, había un criterio primero que había utilizado la empresa, luego de la explosión recurre a una pericia, a un informe pericial, una prueba pericial de una consultora internacional que determina el grado de defectos que provocó la explosión y en base a eso la nueva determinación de la vida útil que fue adoptada por la compañía y que en definitiva tuvo acogida en el Tribunal Fiscal de la Nación. Bueno, respecto de otro tema que nos viene de la Cámara de Apelaciones, el caso Naón de la Sala 1, un tema que también ya venimos señalando y sigue la tendencia, los inmuebles rurales de personas humanas y con prescindencia del destino que tengan los inmuebles, se encuentran exentos en el impuesto a los bienes personales al estar sujetos al impuesto a la ganancia mínima presunta. Y acá también se suma la situación resuelta en el caso Olazo de la Sala 2 de la Cámara, también en el mismo sentido, o sea, en el sentido de la exención. Un caso de liti que ha sido resuelto por el Tribunal Fiscal, un contribuyente que había sufrido la retención de ITI a través del escribano, intenta hacer una repetición, pero no tiene éxito en la repetición. ¿Y cuál es el elemento central que considera el Tribunal Fiscal? Que no se había dejado constancia en la escritura de tratarse de única vivienda para adquirir o construir otra casa, otra destinada a casa habitación propia. Es decir, este hecho es el que no terminó probando esta situación que en definitiva determinaría la exhibición de este impuesto y por eso entonces el rechazo
por parte del contencioso. De Transportadora Gas del Norte hay un segundo tema, también en la misma sentencia de la Sala D, que se analiza, pero por un tema aparte, por eso lo separamos, se refiere al pago de intereses o obligaciones negociables giradas al exterior a la Corporación Financiera Internacional, y la conclusión del Tribunal Fiscal es que se encuentra exentas del impuesto al valor agregado. Para esto se basa el Tribunal Fiscal en la doctrina conocida en esta materia de Maltería Pampa, en el sentido que dijo la Corte, que las operaciones y transacciones del convenio, que se rige por la ley 14.842, es amplia y genérica y no abarca solamente a la corporación financiera, sino a las operaciones que ella efectúa, y con esto obviamente es el sentido que busca la norma de no generar un costo adicional. Respecto de la suspensión de la obligación de liquidaciones de divisas en la resolución 5173 respecto de la devolución de créditos fiscales, sabemos que esta resolución introduce un requisito adicional en la devolución de créditos fiscales por operaciones de exportación: la liquidación de las divisas, la demostración de la liquidación de las divisas. Como este caso concreto era una situación anterior a la 5173, dispone la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en la Sala 1, la suspensión de esa obligación, justamente por el tema de la vigencia de la disposición. Y un tema que también queremos insistir, porque los efectos que tienen en la práctica, es el impuesto al cheque, el impuesto a los débitos y créditos bancarios por depósitos en efectivo que hacen los contribuyentes a los proveedores. Como sabemos acá, la consideración que hace el fisco de configurarse la existencia de un sistema organizado de pagos, y con lo cual se genera el hecho imponible en este impuesto. Esto es la resolución Clorinda Distribuciones de la Sala 4, pero en igual sentido también tenemos la Sala 5, donde se ha expresado respecto de la gravabilidad con el impuesto en estas situaciones. Siguen apareciendo sentencias, esto lo venimos mencionando todos los meses respecto de la exclusión del monotributo. Siempre hay alguna situación distinta. En este caso concreto, que viene de la Sala 5, se determinó la nulidad de la resolución de la FIP que excluyó al contribuyente del monotributo, pero la razón fue la siguiente: que se probó que la FIP había duplicado los consumos de las expensas del barrio privado, con lo cual había superado el excedente, pero a través de este error en la determinación justamente de los consumos. Y también el caso Romano Horacio de la Sala 1, también en una situación, digamos, similar, se determinó en Bahía Blanca la nulidad de la exclusión del monotributo por los defectos constatados al depurar la cuenta corriente bancaria. Fíjense lo importante que es entonces los aspectos probatorios en estas situaciones. Tenemos que señalar un importante caso de penal tributario, es el caso Liotti, del Tribunal Oral Penal Económico número 1, esto es bastante reciente, el 27 de octubre del 2022, porque es la primera condena que tenemos por evasión previsional simple de personas que trabajan en relación de dependencia y cuya relación estaba disimulada por el monotributo. Acá hay una larga prueba realizada por parte de la FIB y por parte de la investigación judicial, donde se llega a esa conclusión que todos los empleados que formaban parte de esta empresa en realidad estaban en relación de dependencia, trabajaron en relación de dependencia, pero esa vinculación se disfrazó a través del monotributo,
y en definitiva se le aplicó a los dos autores de este delito una condena a 3 años de prisión en suspenso. Importante este antecedente, insisto, porque es el primero en esta materia. En general, en la parte penal tributaria hay muchos casos de apropiación indebida, pero pocos de evasión previsional. Y otro tema que también en el penal tributario destacamos por su importancia es el caso Anzonó de la Corte del 4 de octubre, que nos lleva a un tema realmente muy importante, que es el efecto de la cosa juzgada de la sentencia penal en el contencioso administrativo. Y muy resumida cuenta, diríamos que aquí el juez penal, esto es, la Cámara Federal de Tucumán, había declarado las resoluciones determinativas de oficio de ganancias y bienes personales del contribuyente del periodo fiscal 2022 porque no habían estado incluidos en la orden de intervención, en la OI, que oportunamente se notificó al contribuyente. Sin embargo, el Tribunal Fiscal declara también la nulidad de tales determinaciones, se apela ante la Cámara y la Sala 5 de la Cámara dispone que en realidad ese procedimiento era válido porque se aplicaba en materia tributaria, pero no en la óptica, en la parte penal, pero no en la óptica tributaria. Y aquí entonces donde la Corte define el tema con jurisprudencia que ustedes pueden también ahí observar en el sentido de lo que es la cosa juzgada. La cosa juzgada que tiene la sentencia penal respecto del contencioso que no le permite revisar justamente esa decisión tomada. Y este tema de la apropiación indebida de los aportes previsionales tiene, en este caso, dos antecedentes distintos con dos criterios distintos. Ustedes saben que aquí el problema que nos encontrábamos es que había un delito de apropiación indebido de aportes previsionales que normalmente estaban sujetos a la regularización de las moratorias y por otro lado la parte de obras sociales que estaba excluido, con lo cual esto generó una serie de problemas y ahora vemos de interpretaciones judiciales distintas. Por ejemplo, en el caso 3ACE de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, llega a la conclusión que en estos casos estamos hablando de un hecho único. Y como hecho único no admite el fraccionamiento entre los aportes previsionales y obras sociales, con lo cual mal se puede determinar la extinción de la acción penal respecto de los aportes previsionales. Pero sabemos que la Cámara de Apelaciones en lo penal económico, tanto la Sala A, la Sala B, acá ponemos un ejemplo, concluyen en el sentido de que más allá de ser un ser único, respecto de esta situación tan especial que se planteó, corresponde escindirlas. Y al corresponder escindirlas, ¿qué ocurre? Que respecto de las obras sociales no se llegaban a los pisos de punibilidad, con lo cual se terminaba el tema, y respecto de los previsionales se había regularizado con la moratoria, con lo cual procedió la extinción de la acción penal. Un caso que nos viene de casación penal, Sala 4, máximo tribunal en materia penal, es el sobreseimiento que se había dispuesto por evasión fiscal simple, el impuesto a las ganancias por deducción de incobrables. Se trataba de una empresa, esta empresa hace un aporte a otra empresa para futura capitalización. Lo que ocurre es que esta empresa computa ese aporte justamente para absorber pérdidas operativas, entonces no se puede obviamente generar esa capitalización y entonces el contribuyente decide deducirlo en el balance impositivo. Sin embargo, casación penal da vuelta a esta posición, revoca el sobreseimiento porque considera que se daba el ardid para que en definitiva pueda existir este delito. Y un caso nativa que señalamos muy importante de la Cámara de Seguridad Social, de la Sala 2,
que se refiere al pago en negro de salarios, y la posición de la Cámara es que como conducta ilícita debe ser acreditada fehacientemente. Dice la Cámara que el pago en negro de los salarios constituye una actividad ilícita que debe ser acreditada fehacientemente, y en la causa lo único que se había observado es que el trabajador denunciante percibió en algunos meses comisiones por venta de planes de ahorro por la adquisición de vehículos, y en un mes determinado, que fue noviembre del 2012, no percibió comisión alguna, o sea, se había salteado el pago de las comisiones. Pero claro, dice la Cámara, esta situación puede deberse a la falta de operaciones de venta, ya que nos encontramos ante un dependiente que gozaba del derecho de un salario garantizado y no estaba remunerado únicamente mediante el pago de las comisiones. Planteada así la cuestión, entonces se llegó a determinar que no estaba probado que efectivamente se daba esa situación del pago en negro. Y otro caso que también nos pareció interesante destacar, y esto viene de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, son las sanciones, la multa por falta de registro de empleados. En el tema de cómo está redactada la norma, la Administración Tributaria interpretó que la multa se aplicaba por cada uno de los trabajadores, circunstancia que fue desatendida por la Cámara, porque cuando dice la ley que ocuparan trabajadores en relación de dependencia y no lo registraran y declararan con la formalidad exigida en la ley respectiva, no se advertía a partir del texto de esa norma que pudiera válidamente sostenerse el argumento de la parte recurrente en cuanto a la aplicación de las sanciones ahí aplicadas respecto de cada uno de los trabajadores. Es decir, esto en realidad es una multa por toda esta situación y no por cada uno de ellos. Interesante este pronunciamiento. Y del Juzgado Federal de Mendoza, en el caso Desarrollos Maipú, nos viene otro tema realmente interesante. Para acceder al requisito del programa Repro 2, se exige la acreditación del pago del aporte solidario, y desde este punto de vista, el Juzgado Federal 2 de Mendoza hace lugar a la acción de amparo deducida por la empresa y declara la inconstitucionalidad de las normas legales en cuanto exigen justamente la acreditación por parte de los titulares o accionistas que hayan abonado el aporte solidario, un antecedente realmente de valía. Muy bien, hasta acá llegamos entonces con esta presentación de los... Bueno, yo tengo una pregunta que realmente me ha parecido muy interesante, porque nos están preguntando qué está ocurriendo en la práctica, en la jurisprudencia, respecto de los casos de los procesos penales donde el contribuyente se ha acogido a la moratoria. Y digo, me parece muy interesante porque en realidad estamos observando que hay dos posiciones jurisprudenciales totalmente distintas. Hay una posición donde lo que está haciendo el juez es recurrir a la administración tributaria, recurrir a la AFIP, para que la AFIP le informe en cada caso si el contribuyente ha cumplido o no con los requisitos que establece la moratoria. Ejemplo, si el contribuyente está encuadrado o no como pyme, si el contribuyente tiene fondos en el exterior, si ha repatriado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, bueno, la AFIP termina informando, y si se ha cumplimentado todos los requisitos, ahí entonces el juzgado dispone la suspensión de la acción penal. Pero hay otra posición que es totalmente distinta, que es totalmente encontrada a esta,
donde establece un criterio, yo diría, casi opuesto, porque establece que el cumplimiento de esos requisitos no es resorte de la justicia penal, sino es resorte de la instancia administrativa. Es más, dice el juez que ese tipo de requisitos debe ser evaluado por la administración tributaria en forma previa a la definición del acogimiento, que sabemos que muchas veces esto no se da, porque el contribuyente se acoge y después de un tiempo aparece la FIP cuestionando el cumplimiento o no de un requisito. En esta segunda línea, donde los juzgados están interpretando que esa decisión no le compete al juez y sí le compete a la vía administrativa, lo que hace es que directamente el juez dispone la suspensión de la acción penal sin inmiscuirse por esa razón en el cumplimiento o no de los requisitos. Por eso esta pregunta me pareció realmente muy atinada, porque existen estas dos posiciones que son diametralmente opuestas. Muy bien, acá hemos llegado a al fin de la reunión de hoy.